Hola, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar un poco en el análisis de un texto que seguramente la mayoría de ustedes han leído, que es La Metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, en esta versión, que es una versión de cántaro antigua, viene asociada a la carta al padre, porque bueno, algunos consideran que había que leerla junto con la carta que Franz le escribe a su papá. Pero bueno, hoy la vamos a ver, la vamos a desmenuzar en forma de análisis literario. Y lo vamos a organizar de una manera para que ustedes vean, digamos, el símbolo del número 3 como un eje vertebrador del texto. Bueno, por un lado, vamos a aclarar que este es un texto narrativo que no es muy extenso, pero que se configura como una novela. Tiene una división de 3 partes. Algunos lo consideran 3 partes por la clásica introducción, nudo y desenlace, pero bueno, no es tan así, digamos, en referencia a lo que le pasa a Gregorio. Respecto a, volvemos al género, que es el género es narrativo, es una novela, y el tipo y especie, si vamos a clasificarla, si es realista, fantástico, ciencia ficción. Este es un texto propiamente maravilloso. No es maravilloso porque es lindo, porque es hermoso, sino porque específicamente el tipo de texto maravilloso es aquel en el que cuando ocurren las cosas, sean en este caso sobrenaturales, diferentes, hay una aceptación del entorno, en donde nadie se cuestiona verdaderamente por qué Gregorio un día amanece transformado, metamorfoseado, que quiere decir cambio de forma, en una gran alimaña, en una especie de insecto gigante. Bueno, eso no se cuestiona. Todos saben que esa alimaña es Gregorio y que tiene que quedarse en la pieza porque, bueno, desentona con el contexto. Hablábamos del número 3, pero antes vamos a pasar un poquito al tipo de narrador. Si hablamos de narrador, habíamos hablado que muchos de los textos, el narrador que vimos en el video anterior, eran estilo indirecto libre, narrador omnisciente, y en este caso también Gregorio utiliza, en este caso no es Gregorio, es el narrador, utiliza el estilo indirecto libre. Por ejemplo, cuando Gregorio deja fluir su estado de conciencia y empieza a pensar, cuando se ve convertido en un insecto, dice: a continuación trataría de levantarse tranquilamente sin que lo molestaran, y luego, recién después se ocuparía del resto. A ningún resultado razonable por más que quisiera seguir pensando y pensando. Y además se pregunta: ¿y si el día que se ha transformado, él diera parte de enfermo? O sea, en el momento en el que no sabemos si el narrador observa de afuera o si el narrador desde dentro del personaje sabe lo que siente y lo que le pasa al protagonista, ahí tenemos estilo indirecto libre. Bien, por un lado ya dijimos que tiene 3 partes. La parte 1 podríamos llamarla la metamorfosis y el cierre de la puerta. No olvidemos que él tiene una familia que está constituida por Gregorio, y dentro de la casa, o sea, los otros integrantes de la familia son el padre, la madre y la hermana de 17 años. Bueno, la ocupación de Gregorio era la de ser viajante, o sea que él es ajeno a la realidad familiar. Él tiene que trabajar para sostener a esa familia. Y esas 3 personas que están en la casa, en ningún momento en el presente que vive Gregorio, han trabajado. Gregorio los mantiene a los 3. Ahí volvemos a ver la trilogía. Son los 3 en contra, en realidad son personas que no trabajan y que se sostienen con Gregorio. Bueno, eso por un lado. Y después tenemos, si seguimos avanzando, la segunda parte, hay todo una aceptación, no por parte de la familia. El padre no lo quiere ver, la madre cuando lo ve se desmaya, y la única que tiene una interacción es Grete y la criada, que es bastante brutal, pero bueno, es un ser externo.
y seguimos con el número 3. Y si volvemos a hablar de la primera parte, hay un símbolo muy importante que es la llave que la maneja Grete. Grete o Greta. Primero piensan en la comida de Gregorio, piensa específicamente, pero cada vez que él quiere comunicarse, ella cierra la puerta. Bueno, eso en realidad es lo que siempre han querido hacer con Gregorio, sentirse liberados. Por otro lado, hay muy poca comunicación, pero cuando se produce el episodio en donde la madre entra al cuarto y se produce un desmayo por parte de la mamá, él observa como un símbolo que para mí es la verdadera metamorfosis. La metamorfosis de Gregorio es terrible, no sabemos el origen, no sabemos si Gregorio se había sentido mal en algún momento anteriormente, porque él se despierta así, que en realidad es un verdadero sentir íntimo, aparte del físico. El padre, por supuesto, cuando las dos mujeres de la casa le acusan recibo con respecto a lo que le pasó a la mamá, él lo que hace es enfrentarse al padre. En realidad el padre se acerca a él de una manera muy violenta. ¿Y qué pasa con Gregorio? Empieza a pensar y piensa de nuevo en voz alta y dice: Gregor apartó la cabeza de la puerta, volviéndola hacia el padre. Recuerden que el padre no trabaja, él lo ve como una persona vieja, inactiva y siempre andaba con bastón. Después está el tema de la mamá, que es asmática, sumamente enferma y que no tiene, digamos, mucho aporte a la casa, no solo en lo laboral, sino tampoco en lo afectivo, a nivel familiar tampoco, no es un participante activo de la vida familiar. Y después está Grete, que vive una vida muy cómoda, que se viste bien, que va al conservatorio y que Gregor la consiente excesivamente. De eso también piensa en este momento y en otros momentos él también lo piensa, todo lo que ha hecho por su familia. Y en este momento, que vuelvo a lo que había dicho, la verdadera metamorfosis es del papá y de toda la familia, pero la del padre la reconoce Gregorio y dice: en el último tiempo, concentrado en su nuevo modo de arrastrarse y trepar, Gregor había descuidado un poco lo que sucedía en el resto de la casa. Y en realidad aún así, ¿este era el padre?, se pregunta. El mismo hombre que siempre estaba cansado, que parecía enterrado en la cama cada vez que Gregor se disponía a salir de viaje. El que por las noches lo recibía en ropas de dormir, sentado en la mecedora. El que ni siquiera estaba en condiciones de levantarse y solo alzaba un poco los brazos en señal de alegría. El que en las poquísimas caminatas que realizaban juntos un par de domingos por año y en los principales días de fiesta, envuelto en su sobretodo, apoyándose con sumo cuidado en su bastón, caminaba entre Gregor y la madre y reunía en torno a él a sus acompañantes. O sea, este pensamiento acerca de la metamorfosis de la pasividad a la violencia absoluta del padre, lo tiene Gregorio y queda pavorosamente asombrado porque este hombre toma unas manzanas. Ustedes saben que las manzanas siempre han sido símbolos del pecado original, pero bueno, acá hay 3 manzanas, tal y como les decía yo, del eje vertebrador del número 3. La primera manzana lo que hace es rozar, esquiva Gregorio. La segunda lo roza y la tercera se incrusta en su caparazón. Y es aquí en donde verdaderamente observamos a través del narrador el tamaño verdadero de Gregorio, porque como una metáfora indescriptible habla de una gigantesca mancha oscura que empieza a correr porque se ve amenazado. 3 manzanas, 3 personajes, 3 partes del texto. Recuerden que la primera parte es la metamorfosis y cómo en la casa es recepcionada esa metamorfosis. La segunda habla del encierro y el desmayo, la furia del padre y las 3 manzanas. La tercera parte es la llegada, la herida profunda ya de Gregorio y el pensamiento de que esa herida profunda va a causar una laceración y esa laceración va a causar la muerte. Pero en el momento en el que ya no vamos a contar todo porque uno lo leyó, pero bueno, para que ustedes sepan,
hay una necesidad de la familia. Ustedes no se olviden que estas 3 personas viven de Gregorio y ya no pueden vivir más porque es él el que no los puede sustentar. Entonces, ante el pensamiento de liberar algunas habitaciones de la casa para alquilarlas, aparecen 3 inquilinos, justamente el 3, pero no como asociándose a la divinidad, en este caso, sino tratando de darle un eje y una estructura a este texto, que es la perfección, y a la necesidad de Gregorio de siempre de tratar de insertarse en esa familia, pero que al igual que Gregorio, ustedes no se olviden que Gregorio, detrás de Gregorio está Franz Kafka y Gregor es Samsa, y algunos dicen que las similitudes de las posiciones de las A hacen ver un relato plenamente, no es verídico por supuesto, es un texto plenamente maravilloso, como ya les he comentado, pero él se ve como Gregorio, absolutamente. Bueno, los voy a invitar a que lean este texto, a que encuentren otras alegorías y similitudes y otras estructuras, porque estos textos son increíblemente pensados, no es un texto azaroso, no es un texto librado al azar, sino que es de esas estructuras narrativas perfectas que nos dejan pensando. Y bueno, los invito a encontrar la voz de Gregorio en ese estilo indirecto libre, ese pensamiento desplazado, y a ver cómo su familia se libera a través de una violencia extrema de lo que consideramos a veces diferente. Hay tantas personas que no están asociadas a su familia y que se observan desde afuera, como bichos raros, como bien se sintió Gregorio. En este caso se corporizó, a veces no es necesario corporizarse para sentirse como se siente Gregorio. Bueno, muchas gracias por su atención y seguiremos analizando estos textos.